Buenas tardes, aquí estamos con Scott Celtic Connaught, Connaught, maestro Hola, de español, creo. sí, Y además de maestro, es también músico, artista. El género de hop tick se llama, hop top. hip hop. Oh, hip hop, bueno, ya mero le atinaba. Hip hop, ok. Y aquí, bueno, pues tiene también varios CDs grabados. Pero ahora vamos a hablar más que de su arte y de su música. Ya hemos entrevistado a Scott en otras ocasiones con respecto a esa faceta de su cultura y de su desarrollo, de su trabajo. Y ahora queremos irnos por el aspecto de lo que viene pronto, ¿no? La elección de noviembre, para empezar. Y luego tal vez terminemos hablando también del coronavirus. No somos expertos en esto, pero bueno, pues empezando a andar, se empieza a caminar, luego a correr. Y yo le preguntaba aquí fuera de cámaras, antes de iniciar la grabación, que vamos a subir desde luego a YouTube, que si él creía que tiene posibilidades, ¿qué tantas? Él me dice que no tiene esfera para adivinar el futuro, pero una más o menos reflexión desde su punto de vista, decía, hay posibilidades de que vuelva a ganar el señor Trump. Yo digo que las posibilidades de que vuelva a perder como perdió en la primera vez que compitió, porque se quedó corto con 3 millones de votos. Pero por algo que nos va a explicar ahorita Scott del sistema electoral indirecto de Estados Unidos, pues logró quedarse con la presidencia. Eh, no eres futurólogo, pero ¿tú qué posibilidades ves Ujú. de que llegue a la presidencia, Pues Scott? no me parece probable que vuelva a ganar la presidencia y perder el voto popular, pero tampoco me parecía probable la primera vez. Entonces no hay que, pues para los que pueden votar, debemos votar para que no vuelva. Um, Tampoco me gusta Biden, pero El Trump es menos mucho peor. peor, Ya. es como lo diría yo. Y bueno, aquí en los Estados Unidos tenemos muchos problemas con el sistema electoral. Por ejemplo, tenemos el colegio electoral. Entonces hay electores y luego ellos votan y son los votos de los electores que cuentan. En lugar de nomás ver quién ganó más votos en el país por este puesto nacional, tienen este sistema más complicado y los electores deben votar por el candidato que tiene la mayoría de los votos en su distrito, pero a veces votan por otro candidato. Y pues eso no tiene nada de sentido. Eso o sea, es lo opuesto de lo que uno esperaría. Y es un Curiosamente, problema enorme porque como Bush antes perdió el voto popular, pero ganó la presidencia por lo mismo de cómo cuentan los votos. estás hablando Y, de Bush Jr. de Bush Jr., así es. Este, um, y otro problema es que la elección de Bush Jr., como en el estado de Florida, había muchos que votaron en contra de él, pero no contaron sus votos porque dijeron que eran convictos. Y otra cosa muy rara en los Estados Unidos es que quitaron las leyes quitaron el voto a los convictos. Y según como un castigo, pero las dos cosas no tienen que ver. Por ejemplo, en la mayoría de los países europeos tengo entendido que tienen elecciones en la cárcel. Como un prisionero podría mandar cualquier carta, ¿por qué no podría mandar su voto por correo? No más por ser convicto de un delito y pues uno paga su tiempo, paga por su castigo, pues ¿cómo va a funcionar la democracia si quitamos el voto a esas personas? No tiene sentido eso tampoco.
Y luego las personas que quitaron, cuyos votos quitaron, o sea, muchos ni siquiera eran convictos. Y lo que tenemos en California se llama expungement. Entonces, un convicto puede pedir un perdón retroactivo, básicamente, de la oficina del gobernador, y luego puede volver a votar después de hacer eso, de expungement, de la limpieza de su récord. Y muchos en Florida en esa vez pensaban que eran convictos o no estaban seguros porque hacen todo tan confuso y luego no salieron a votar, pero podrían haber votado. Otra barrera es que uno se tiene que inscribir o se tiene que registrar para votar. En otros países es automático, o sea, el gobierno rige pues acta de nacimiento, los impuestos, pues todo así, ¿verdad? Tienen todo ahí ubicado. Entonces, ¿por qué no ponen a alguien a votar automáticamente? Otra barrera. También ponen las elecciones en un martes. Cada año la elección más grande es un martes y la mayoría de las elecciones, como de otras cosas locales, las ponen en los martes también. Que es en otros países el día cuando hacen la elección lo ponen en un día feriado. Es un día feriado para que todos puedan votar. Y también podríamos tomar varios días o una semana para que no haya, o sea, uno sale a votar, se le descompone el auto o se enferma un hijo pues no puede votar, pues no más como por qué poner en riesgo, esto no tiene sentido. Lo que yo usualmente hago se llama absentee ballot. Entonces uno nomás manda el boleto por correo. Y están diciendo que debemos hacer eso esta vez debido a la pandemia. Y pues se me hace muy sencillo, o sea, ¿por qué no? Ahora Trump quiere que no pase eso. Y su lógica es muy, no tiene nada de sentido. Según dice que no va a funcionar, pero no tiene nada de sentido. Parece que tiene miedo que pierda, entonces está buscando cualquier manera de manipular los resultados. Oye, ¿y el voto electrónico no se usa para esta elección que viene en noviembre? ¿El voto por computadora? Se podría, Pero en esta ocasión no está autorizado eso, ¿no sabes? creo que está autorizado, pero el problema es el coronavirus. Ya. Bueno, pero si es por internet, por la máquina, pues no tienen problema, no van a juntarse de la gente para votar en la máquina. Bueno, el caso es de que, Otro, sí, adelante. bueno, o sea, todo lo que estoy diciendo está, o sea, no, como hay personas que desconfían de las máquinas y hay algunas cosas sospechosas reportadas del sistema de las máquinas, realmente como no se ha comprobado, no creo que tengamos suficientes evidencias para declarar que Que hay fraude con la realmente, máquina. como tengamos esos problemas, puede ser, pero, o sea, antes uno llegaba a los Estados Unidos, hicieron la primera ley migratoria en 1790 y dijeron que todos los hombres blancos pueden votar. Así dijo la primera ley. Entonces, como llegan, o sea, fronteras abiertas para los hombres europeos. Y así era la regla. Entonces, si uno vivía aquí, si uno trabajaba aquí, uno pagaba impuestos aquí, uno tenía el derecho al voto. Fue el lema de la Revolución Americana. No taxation without representation. O sea, no impuestos sin representación. Entonces,
creo que fue 1917, en la Primera Guerra Mundial, cambiaron esa ley para que los inmigrantes perdieran el voto. Y ahora uno, aunque tenga 30 años viviendo aquí, aunque uno sea residente permanente, no tiene el voto. Solamente los ciudadanos pueden votar. Entonces se tiene que revocar lo que se llamaba Alien and Sedition Act, la ley según de sedición y extranjeros. Como que no querían que los europeos trajeran el anarquismo y comunismo. Entonces, como los criminalizaban y les quitaban el voto, es lo que hicieron. Tenemos que, o sea, ya vamos un poco de más de un siglo con esa ley represiva, antidemocrática. Esa es otra cosa, pues otra forma obvia que podríamos cambiar esto. Y una cosa muy grande también que tengo que decir, típicamente la mayoría del pueblo ni siquiera participa en las elecciones porque no se miran relevantes. A mi parecer, como que tampoco, o sea, podría votar en contra de un candidato y luego el elector va a cambiar mi voto. Yo comprendo como que casi no logra mucho el voto. Creo que es mejor votar después de informarse que no votar, si uno tenga ese privilegio, pero como realmente no, o sea, es un juego en que vamos a perder jugando. Entonces, es como 50% menos usualmente de los que pueden votar, votan. Y la elección de 2008, cuando ganó Obama, en los titulares de los periódicos dijeron, pues números sin precedente, record-breaking numbers de votantes salieron a votar. Y era 60% de los ciudadanos votaron. Usualmente es como 40 a 50% de los que pueden votar que votan. Y el porcentaje más alto fue en 2008 con 60% del voto. Entonces, realmente si votaran todos lo que pueden, teóricamente podríamos hacer un cambio si no hagan otras trampas con... ¿puedo decir una cosa más? Un problema más de las elecciones. Nomás hay dos partidos, realísticamente, y dentro de los partidos, ellos tampoco se basan en el voto popular, porque luego tienen los delegados en sus convenciones nacionales y luego tienen sus superdelegados. Entonces, un superdelegado tiene más votos que un delegado normal. Entonces, lo que pasó en 2006 es que Bernie Sanders tenía el voto popular del Partido Demócrata, pero los perdió porque no se basa en los votos de los miembros del partido, sino como que hay o sea, depende en la preferencia de los superdelegados. Entonces le robaron la candidatura y volvieron a hacer lo mismo esta vez. Entonces Bien, tenemos mira, como nivel, o sea, capa sobre capa de, no sé si lo quieren llamar fraude o corrupción, no es nada democrático en un sentido real y así funciona o no funciona el sistema electoral. sí, bueno, tu reflexión es muy completa realmente y hay varios puntos que habrá que subrayar. Eh, Desde luego, no pueden autorizar que voten los residentes legales o los residentes permanentes porque es gente que viene de fuera, ¿no? Y que tiene carencias en su barrio, en su vida, y que obviamente votaría en contra de las normas establecidas por los ciudadanos, que generalmente la gente blanca, y afectarían los intereses de estos últimos, ¿no?
Entonces, por eso yo puedo decir que estas elecciones son con dados cargados a favor de la gente de arriba, de la gente dueña del país, vamos a decirlo de una forma. Y eso, por ejemplo, el temor de Trump de lanzarse a esta elección, pues es el mismo que tiene la señora de Bolivia y en otra parte también los perdedores de otros países, porque solamente podrían detener la pérdida del poder si detienen las elecciones. Es decir, si vota la gente, ¿verdad? En este momento, Trump no gana. Por ahí hay estadísticas que lo dicen. Entonces, él va a tratar de buscar pretextos para que no haya elecciones, aunque ya el organismo encargado de esto le ha dicho que no, que la votación es tal día. Ahora, también este otro aspecto que tú acabas de mencionar, ¿cómo es posible que no pongan la votación en un domingo, cuando la gente generalmente descansa, y la ponen el martes? Tú sabes, no sabes de dónde viene esta historia, porque también acabas de decir algo más hace rato, que cuando la independencia de Estados Unidos, los colonos de las 13 colonias hablaban de eso. A ver, ustedes nos están cobrando impuestos, pues también denos representación allá en Inglaterra, ¿no? Como parte de la Cámara Baja, para poder influir en las decisiones y en las leyes. No hubo eso, bueno, pues hubo una revolución. Entonces, acá tampoco hay representación de los que pagan impuestos, como tú bien lo decías, y que tienen residencia permanente. Entonces, por ahí va el asunto. Pero eso del día, ¿quién lo escoge o por qué es entre semanas? Si de veras no es práctico eso. Tú no tienes idea. Otra cosa también Ajá. que me acuerda es para votar, uno tiene que ir a su polling station. O sea, hay un lugar donde uno va a votar. A veces está en el garaje de una casa. Yo he votado en una escuela, en una biblioteca, en el garaje de una casa, en un concesionario de autos, creo que una vez fue en unas oficinas y luego cambian el lugar. Casi siempre, a veces es el mismo lugar donde había votado antes, pero es totalmente al azar, no tiene lógica. Y luego dicen, oh, pues vamos a, pues hay que, como uno se puede apuntar como voluntario, o sea, si uno tiene eso en su casa, creo que le dan dinero como una recompensa por hospedar la votación en su casa y hay que hacer un pequeño entrenamiento. Entonces tienen X dinero para realizar las elecciones. Ya. Y en una elección tienen más, en otra tienen menos. Entonces a veces dicen, tenemos menos fondos esta vez para que vote la misma cantidad de gente en el mismo lugar. Entonces, tenemos que encontrar un lugar y luego vamos a hacer un área más grande de personas que tienen que votar dentro de un lugar más concentrado. Y luego las líneas son muy largas. Y luego en otras ocasiones tienen más fondos, entonces tienen más diferentes estaciones donde la gente puede votar y las líneas son más cortas. Pero es otra cosa que le hace más confuso porque cada vez está en un lugar diferente. Y lo que tengo entendido, nunca lo he hecho, si uno llega por casualidad al lugar equivocado, se puede llenar un boleto provisional. O sea, uno puede decir, pues, o si hay un error, uno puede tener un boleto provisional. Hay que como llenar una declaración jurada por escrito y hacer como algo especial. Y pues tampoco es algo que va a saber alguien. Tampoco nos enseñan cómo votar en la prepa. Como tenemos una clase de cívica o de gobierno, pero realmente no explican lo básico como cómo votar, ni cómo hacer los impuestos. O sea, cosas prácticas, la mayoría ya tenemos trabajos a tiempo parcial, como a los 17 años en la prepa,
¿Por qué no nos enseñan a hacer los impuestos? No, no tiene sentido. Otra cosa, históricamente han negado, después de la guerra civil, los afroamericanos podían votar, ya eran ciudadanos. Entonces empezó una estrategia de negarles el voto. Y empezaron con que tienen que tomar un examen y era imposible pasar este examen. Había afroamericanos con doctorados que tomaban un examen según de alfabetización y luego según lo reprobaron. Y luego había, los blancos eran exentos del examen. Entonces había muchas leyes así y luego como en los 50 en Mississippi, casi siempre, especialmente en los pueblos más pequeños, tenían que votar en la comisaría del sheriff. Y luego cuando entraban, o sea, si entrara un negro a la comisaría del sheriff, como que intimidarían a la gente. O sea, había pues, terrorismo, intimidación para que no votaran y aparte como extra leyes que les... Bueno, entonces así se mantenía en el poder. Luego, cuando en el Acta de los Derechos Civiles, 1964, hay, bueno, no llegué a la entrevista preparado con los documentos, pero se pueden encontrar conversaciones como documentos internos de los estrategistas políticos de los 60, 70. Ellos van a cambiar la situación política. Debemos buscar otra forma de impedir que voten. Y pues eso de los convictos es más común. Y luego muchos policías, como se sentían que su trabajo era meter a los negros en problemas, como para mantener orden y también para que tuvieran récord, para que fueran convictos, para que no pudieran votar. Y O sea, la todavía discriminación. sigue, o sea, pues, hay como las protestas grandes en las calles. Si vemos las estadísticas de como convictos, creo que se han mejorado tal vez un poco, si vemos las estadísticas, pero todavía es una situación muy horrible. Bueno, ahora mismo pasa eso con los levantamientos de la gente en varias ciudades de Estados Unidos, que ya Trump le está mandando al ejército para que los aplaquen, como cualquier república bananera, ¿no? Tú acabas de dar una serie de charlas sobre la cuestión del racismo. A lo mejor partiendo del principio que decía José Martí, que en realidad las razas no existen, ¿no? La invención de la raza blanca mencionas en una de tus alocuciones que has hecho recientemente, que vamos a subir obviamente a YouTube. Esto es parte también de la antidemocracia, pues empezando allá por la historia de los griegos, que allá se inventó la democracia, pero los esclavos no podían votar, ¿no? Pues acá un poco la comparación es los residentes permanentes no pueden votar a pesar de que trabajan y pagan impuestos. Volvemos al asunto. Entonces, la pregunta que te hacía cuando te invité en la mañana, ¿existe la democracia en Estados Unidos? Bueno, depende de lo que uno quiera decir con democracia. Yo diría que no. Es una democracia en nombre. Es una democracia muy limitada. Y pues a pesar del racismo, las corporaciones, las empresas son ciudadanos bajo nuestras leyes. Entonces yo soy ciudadano, pero Coca-Cola también es ciudadano. Yo eventualmente voy a morir, pero luego Coca-Cola ya tiene no sé cuántos años, o sea, es inmortal. Entonces, la influencia política que yo podría generar como un ciudadano, pues ahora estoy compitiendo con Coca-Cola. ¿Cómo es eso? A ver, explícame un poco.
Porque yo creo que, por ejemplo, los demócratas y los republicanos, pues son como la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, ¿no? Uno es azul, el otro es roja, pero son Ujú. la misma. En Estoy el de caso que tú acuerdo. dices, ¿a qué te refieres? ¿Te refieres a que Ok. pone dinero la Coca-Cola para ganar elecciones y está influyendo, es un influencer en las elecciones, diríamos el Ah, término? sí, tiene que ver específicamente lo que estoy diciendo. Estoy hablando del sistema legal en los Estados Unidos. Okay. Lo que llamamos corporation, o en español sería una sociedad anónima. Entonces, este, por ejemplo, si pusiéramos dinero en una corporación, o sea, en ese cuerpo, en esa sociedad, la sociedad de nuestros capitales. Luego somos dueños, o sea, registramos la compañía, tenemos un patente en el nombre de la marca que escogemos. Luego, pues es un negocio, funciona como un negocio, etc. Um, si hiciéramos una marca de refresco, toma el cuervo, no sé, el refresco cuervo, y luego invertimos el dinero y hacemos publicidad para, para que tomen esta bebida azucarada. Luego, o sea, ponemos publicidad, letreros, todo, y luego la gente dice que se mira feo, como no quieren ver anuncios comerciales por todos lados de la ciudad, las bebidas azucaradas, como hacemos anuncios, pues los mejores consumidores son los niños, porque si ponemos una caricatura que atrae a los niños, si ponemos el refresco con un Happy Meal en McDonald's, luego los niños van a querer juguete, luego van a volver adictos al azúcar de nuestro refresco. Um, pero hay gente en contra de eso. Y luego, pues por diabetes, obesidad, todo. Y luego el gobierno, quizás municipal, la ciudad, dice que tenemos que quitar toda esa publicidad porque es dañina al pueblo. Luego nosotros decimos, pues tenemos libre expresión. Somos un ciudadano estadounidense. Tenemos todos los derechos, todas las libertades de un ciudadano, pero no tiene que morir. O sea, puede seguir creciendo esta compañía Refrescos Cuervo, puede invertir en agua, podría comprar una cuenca acuífera, como ha hecho Coca-Cola en otros países. Podríamos comprar caminos de cuota privatizados, podríamos comprar Políticos. políticos, pues claro, para que tengamos esa ventaja, tendremos que donar mucho a los candidatos de los políticos. Y antes había límites de cuánto podríamos donar, pero fue hace como 10 años por ahí, un caso en la Corte Suprema muy importante que se llama Citizens United, donde fallaron los jueces que la expresión, la libre expresión es un derecho de todos los ciudadanos. Las compañías son ciudadanos y su forma de expresarse es dar dinero a las campañas políticas y no se debe de limitar un derecho. Si es un derecho, no se puede limitar. Entonces, no se puede limitar las contribuciones políticas a las elecciones. Pero ahí hay un truco, Scott. El truco que hay ahí es que cómo podemos avasallar el voto popular, el voto de persona a persona. Bueno, dejemos que compren, como dije hace un momento,
con el dinero de las megaempresas a los diputados. La Asociación del Rifle, por ejemplo. A ver, ¿cómo le hacemos para que no nos hagan ruido con respecto a la limitación de seguir produciendo armas y vendiéndolas en las tiendas donde se vende la leche y la ropa? Bueno, pues compra a los diputados y a los senadores para que defiendan lo referente a la protección de la venta de armas, que es otro derecho también en la Constitución, que todo ciudadano puede tener un arma, o no un arma, puede tener una arma de asalto. Un ama de casas que va a misa los domingos puede ir a comprar un arma de asalto, no sé para qué la quiere, el arma de asalto, una señora. Entonces, eso tiene que ver también con la malversación de los valores que indican que en Estados Unidos la democracia no es tal, que es una especie de trampa en la que todos caemos, y luego vemos hacia otros países donde los tildamos de no democráticos. Pero decía un candidato allá en el sur de América, ¿qué pasaría si yo tuviera 3 millones de votos menos que mi competidor y me levantara con la presidencia? Pues había una revolución en ese país, ¿no? Porque a los ojos de la gente, el perdedor fui yo por tener 3 millones de votos menos. Y acá, como muchas otras cosas, se licencia, ¿no? No pasa nada, es que así es acá. Y así va a ser siempre. Y los ricos van a poner a los delfines, o sea, a los hijos de los ricos, para que protejan los intereses de sus padres, los industriales, los armamentistas, los taladores de bosques, etcétera. Entonces, como que se explica más la forma de vida de esta supuesta libertad que se tiene en Estados Unidos, que es la libertad para comprar a los hombres y para perjudicar el ambiente y para hacer guerras en otros países. Entonces, esa sería mi conclusión. Ya di también mi opinión. Scott. Bueno, creo que estoy de acuerdo en un sentido general, amplio. Desde un punto de vista legal, hay que notar dos cosas. En defensa de la Constitución, eso de la segunda enmienda, el derecho de portar armas, dice que uno tiene el derecho a portar armas en una milicia regulada. Es lo que dice. Entonces, algunos estados han interpretado eso como la Guardia Nacional, the National Guard. Técnicamente es la milicia. Todas las milicias irregulares se convirtieron en la Guardia Nacional, National Guard, como ya hace muchos años. Y en algunos estados, pues casi bueno, por ejemplo, en California no podemos portar armas así abiertamente. Hay que tener una licencia especial. Es como que restringen bastante. No es común que salga gente por las calles portando armas de fuego en California. Casi no se permite. En contraste, en otros estados, Arizona, sí permiten eso. Es cierto. Y luego muchas veces hay ciudades. Por ejemplo, si mucha gente va de casa o áreas rurales, también la cultura es diferente. Usualmente hay menos delincuencia y luego están matando como osos, algo así. Muchas veces permiten que la gente tenga armas, pero como ya cuando entren a la ciudad, desde los límites de la ciudad, como los tienen que guardar dentro de su auto o tienen que guardar el arma y las balas aparte, tienen todo tipo de restricción. Entonces creo que eso se puede reformar, o sea, en esa enmienda, bueno, la Asociación de Rifles, como arguyen ellos, como es el sentido de la segunda enmienda, no creo que sea la misma intención que los originales escritores de la Constitución. Porque si leen toda la enmienda, dice aportar armas en una milicia regulada. Entonces, están interpretando, pues yo soy mi propia milicia. Y ese es
Esa es la lógica Claro. de su argumento. Creo que se puede arreglar eso. Um, y número dos, ¿qué iba a decir número dos? Um, Fíjate, que la de comprar a los políticos. ya, Antes había límites. O sea, desde el principio empezaron a regular las campañas. O sea, tienen que mantener finanzas y transparentes, son públicas. De hecho, pues quitaron los límites en las elecciones, pero todavía cualquier miembro del público puede tener acceso a esos documentos. Entonces, no es tan fácil, pues nomás hacen como mueven el dinero un poquito y se puede, para los que les interesa, pueden ver, oh, es la Asociación de Libertad recibe su dinero de esta empresa y la Asociación de Libertad dio tanto dinero a X candidato y pues hay gente que investigan, editan libros, tienen como artículos, páginas web explicando toda la corrupción. Es abierta. pero yo no me refería tanto, yo no me refería tanto a que les compren directamente con dinero en la mano, sino que les dan ingentes cantidades de dinero para que compren publicidad, pues, y eso es lo que los hace ganar. Y al ganar la candidatura, pues obviamente tienen super sueldos a la hora que están funcionando en las cámaras y eso es el pago, diríamos, indirecto. Y ellos contribuyen a pagar eso que les hizo ganar, favoreciendo leyes que protejan a esas empresas corruptoras del medio ambiente y a esas empresas que fabrican armas sin ton ni son. Algo me llamó la atención al principio de la charla, cuando empezaste, que tú decías que tanto Trump como el otro candidato demócrata, pues casi son lo mismo, que no. ¿Por qué lo decías? O sea, el candidato que fue vicepresidente en la presidencia de Obama no es un buen candidato. ¿Cuáles son sus pecados? Dicen que ya está muy senil, que se le va ya la onda. ¿Cuál es tu visión del otro candidato? De Trump ya sabemos qué es, ¿no? Ya, yo creo que hasta un niño de kinder sabe qué ha hecho y qué va a hacer y cuál es su próxima rabieta. Pero este otro hombre que dice por ahí un politólogo mexicano que ahorita lo que le conviene a él es no hablar, ¿no? Que deje a Trump que hable, que él calladito se va a ver más bonito y que sí va a ganar la elección. ¿Tú qué piensas de ese candidato demócrata? ¿Por qué dijiste que pues, casi es lo mismo, que es el menos peor? Bueno, nomás quiero clarificar primero el otro punto. O sea, digo que hay fundamento legal en la Constitución para restaurar los límites de contribuciones políticas que existían hace 10 años. Y basándonos en la Constitución, hasta podríamos regular aún más la corrupción legalizada, básicamente. O sea, no hay si viéramos los valores en la Constitución, o sea, no hay nada que detenga que hagamos leyes para que haya más transparencia en las elecciones y que haya límites de la intervención económica de empresas en las elecciones. Eso no va en contra, no creo que vaya en contra de la Constitución. Ok. Biden. ¿Por qué digo que Biden no es muy diferente? Bueno, no tengo los documentos enfrente de mí, pero vi la entrevista que dio Trump hace una semana, casi eran como 40 minutos, creo. Dio una entrevista y eran en Fox. Antes Fox apoyaba mucho a Trump. Esta vez el periodista le estaba haciendo preguntas más duras y casi toda la entrevista se ve muy mal el Trump. Y un compañero me dijo que Disney compró Fox.
no sé exactamente, pero parece que Fox como que es como Fox Light recientemente. Como que ahora Fox ya no está defendiendo a Trump o no lo está apoyando tanto, a mi parecer. Bueno, vi toda la entrevista y dijo Trump, dijo que Biden es senil. Dijo, Biden es senil. Él no podría estar aquí hablando por 40 minutos. Yo le reto a que venga aquí y que hable coherentemente por 40 minutos. Así dijo Trump. Los dos son casi de la misma edad, creo. Pero así lo dijo. Um, y según lo que tengo entendido, no ha cumplido con el reto. O sea, no se ha atrevido a tener una entrevista de 40 minutos. Entonces se mira muy sospechoso eso. Um, no estoy muy confiado en él tampoco. Um, pues los candidatos casi siempre son lo mismo o son muy parecidos. Si vemos cómo funciona el sistema político. Por ejemplo, muchos compararon a Bush versus Obama. Las políticas eran muy parecidas, pero tenían una actitud diferente. Como Bush Jr., como hablaba como que no tenía mucha educación. Obama hablaba con mucha educación, mucha elocuencia. Pero Obama deportó a más personas que Bush. Y ha deportado a más personas que Trump, el Obama. Nomás no daba así insultos, o sea, tenía una mejor actitud, como se miraba según me acuerdo, pero hacía los mismos crímenes contra la humanidad. Pero el argumento de él, el argumento de Obama era, lo dijo una vez, no sé si en Arizona o en Texas, en un meeting. Dice, yo estoy sacando a la gente para que no me den problema los republicanos de que no estoy cumpliendo con la ley, ¿no? Para que luego entonces, ya que vean que soy un cumplidor de la ley, podamos hacer una reforma integral profunda. Esa era la frase que dijo ahí, ¿no? O sea, de un cinismo realmente muy grande, ¿no? El Obama. Sí, entonces, Y claro, yo... el Bush también prometió una reforma migratoria y nada, después de 8 años, Obama también, después de 8 años, nada. Cierto. Y el caso de Bush, un día le preguntaron lo mismo que le preguntaron al presidente de México, al pasado, al Peña Nieto, que de los libros que había leído, ¿cuál le había dado más para su vida? Y él respondió así con un gesto como él acostumbraba, yo no leo, dice. No, terminó pronto con la conversación. O sea, un día le preguntaron a este Peña Nieto que cuál era de los libros el que más había influido, que qué libros había leído, que mencionara 4 y se hizo borolas, ¿no? No, pues a ver, no sé, la silla de la serpiente, así se llamaba, ¿verdad? Bueno, he leído la Biblia, pero no toda, ¿eh? Y por ahí se hizo, cuando le preguntaron lo mismo a Bush Jr., dijo, yo no leo, ¿no? Y ahí se acabó la plática, ¿no? Ya no, hizo más mella el periodista, ni salió más escándalo en la prensa, como sí salió en el caso del presidente de México. Vamos a cambiar un poco del tema, si me permites. Bueno, en conclusión, es A que ver, son títeres. sí, O sea, si claro, yo fuera presidente, no, o sea, sería muy difícil que yo hiciera nada, porque o sea, tendría muchos favores que pagar y sería un títer principalmente. Y no importa mi nivel de inteligencia y, o sea, una persona de integridad no puede estar ahí porque es un sistema sin integridad. cosa contraria a lo que pasa ahora en México con Obrador. Él llegó por 32 millones de votos del pueblo y no lo apadrinó nadie.
en el sentido que lo apadrinan acá a los presidentes. O sea, ninguna transnacional, ninguna mega empresa mexicana, ningún ricachón le dio dinero para la campaña. Y entonces tenemos un presidente en México que no tiene esas ataduras y que sí puede hacer lo que está haciendo, ¿no? Hacer una transformación día con día. Muy despacio, pero bueno, ahí va, ahí va. Yo quería cambiar de tema, si me permites, y el tema que también te planteé cuando te invité es el asunto del coronavirus, de ese bicho que tú me contestaste inmediatamente. Sí, es real, por supuesto que es real, ¿no? Ahí vemos los hospitales ya colapsados en muchos países, eh, 500,000 de muertos, si no me equivoco, en el mundo. Y yo pregunté a la vez, cuando tú me dijiste eso, ¿acaso no será un virus creado en laboratorio? O sea, un arma biológica. Y si es así, ¿a quién le conviene que pase lo que está pasando? Y yo inclusive hasta escribí un poema con mi teoría del complot, después de haber visto en las redes muchas especulaciones al respecto. Y un primero pie de página que puedo poner es, ¿cuál era la potencia que iba creciendo el 10% anual en su PIB? Imparable, conquistando África, sin invasiones, ayudando a países latinoamericanos con arsenal médico, con universidades, con relaciones públicas llanas, sin trucos. China, ¿cómo paramos al dragón rojo? Bueno, mándales un bicho, ¿no? Y el problema es que ese bicho, pues, lo batearon de ahí de China a Europa y de Europa voló a Estados Unidos por los aviones. Pero yo quisiera que tú me dieras tu reflexión. Esto es algo perfectamente serio, porque además está repuntando, está rebrotando. Inclusive hay quien dice que se está poniendo más bravo el bicho. Y como última noticia de hoy en la mañana, los rusos ya tienen la vacuna, ya están inyectando, están viendo que se recuperan a los que se les inyecta, pero el jefe de la OMS dice que no, que todavía no hay una vacuna aprobada. O sea, ahí viene que también los chinos ya tienen 3 modelos de vacuna y todo el mundo va a tener la vacuna dentro de un mes y luego se la van a inyectar a todo el mundo y sabiendo que el 80% de los que se les pega esta enfermedad se salvan nada más por descansar, tomar agua de limón y estar en casa. Y el otro por ciento, el otro 20% se mueren, no por el coronavirus, sino se mueren porque tienen enfermedades crónicas como la diabetes, el corazón, la alta presión, etcétera. Entonces, para acabar de redondear mi perorata conspiratoria, ¿qué se dice? A ver, ¿quiénes sobran en este mundo? Pues los viejos, los enfermos, ¿no? Los viciosos, la gente que nos cuesta. Entonces vamos a empezar a decantar. Esto lo apoyo y lo respaldo por los dichos que ha habido de los grandes genocidas, empezando por Henry Kissinger, que hay que acabar con la tercera parte de la humanidad para tener un mundo más estable. La señora Thatcher también lo dijo en otro momento y en otra circunstancia. Franco, si hay que matar a la mitad de la población española para que no ingrese aquí el comunismo, yo elimino a la mitad de la población española. Y luego Obama inclusive pronosticaba este virus que venía. Entonces la gente ya ha sacado una estadística, que se muera el 30% y el mundo ya va a estar más desahogado. Porque si no se muere ese 30% y cada vez los muchachos son más sanos y cada vez van adquiriendo más conciencia social, pues entonces se van a preguntar, ¿quién está causando todo esto? Y van a voltear a ver al poder profundo, de los que tú muy bien dices, y yo estoy de acuerdo contigo, son apenas las marionetas. El Trump, el Obama, la Clinton, ellos son las marionetas, son los que le sirven el café a los del poder profundo, aquellos que han venido haciendo multimillonarios durante centenas de años, acumulando todo eso. Entonces, bueno, eso es lo que mi reflexión. ¿Cuál es la tuya? No creo. Número uno, el sistema capitalista se basa en el crecimiento infinito. Su forma de ver el mundo es que el mundo es un recurso infinito y también es un basurero infinito. No tiene nada de sentido, de realidad, y son capaces
capaces hasta de suicidarse. A lo mejor preferirían causar su propia muerte que cambiar su sistema económico. Y la forma de cómo estamos tratando el medio ambiente, como nos comprueba eso. Y en lugar de promover como planeación familiar, están diciendo, no, necesitamos que la población del mundo siga creciendo descontroladamente para que los mercados sigan creciendo. Si deje de crecer un mercado, es una depresión económica. En Europa, como Alemania, los países escandinavos, hace como 20, 30 años, por la primera vez en la historia, su población dejó de crecer. Es que los jóvenes estaban cada vez teniendo más niños. O muchos no tenían niños. Los que tenían niños tenían menos. Entonces entonces eso provocó una depresión, porque el modelo económico se basa en el crecimiento hasta lo infinito, crecimiento descontrolado, como cáncer. Muchos dicen que el capitalismo es un cáncer. O el comunismo también, porque la Unión Soviética también miraba el medio ambiente como algo primitivo, pues creían en el progreso, en la destrucción del medio ambiente, la dominación del medio ambiente. Pues todo el mundo pone su dinero en el banco y quieren que rinda interés. No es posible si la población está disminuyendo. Y hay algunos como ecológicos, inclusive yo, que han abogado pues, por una población más estable. Pero no nos hacen cuenta, no nos hacen caso, o sea, no están tomando medidas para que el sistema de producción sea sostenible. Se basa en el petróleo barato. Ya no hay petróleo barato. Como se están acabando las últimas gotas, no se van a reemplazar. El agua se nos está acabando. La vida marina se nos está acabando. Pues carbón, pues todos los recursos se están desgastando, recursos no renovables, no estamos haciendo planes. Tal vez a medias han propuesto varias alternativas que no funcionan muy bien, como viento, solar, tienen otros problemas, otros efectos secundarios. Están totalmente comprometidos al crecimiento desenfrenado. Y bueno, número uno, entonces no tendrían motivo de reducir la población global. Yo te voy a decir por qué sí. Te voy a decir por qué sí. Mira, primero, Okay. tú hablas de que ellos tienen la expectativa de un mercado infinito. Y yo corrijo inmediatamente. No hay tal. El mundo es un lugar finito. Tú lo acabas de decir, el petróleo se va a acabar y no va a volver nunca más. Tal vez millones de años después habrá más petróleo, si es que queda algo vivo aquí moviéndose. Entonces, ellos se reúnen en Davos, se van ahí a un concilio entre ellos y se preguntan, oye, ¿cómo va el asunto? Claro, el capitalismo es un caballo que galopa para no caer, obvio. Pero llega un momento en que la explotación del hombre ya no es económicamente rentable, pues, ¿sí? El caso de la robotización, por ejemplo, de las tecnologías muy avanzadas, al igual que en la primera revolución industrial, está desalojando a la mano de obra y la está mandando a los hacinamientos de los cordones de miseria de las ciudades. A la vez que pasa eso, los jóvenes que salen de ese círculo de miseria
que son clase medieros y que tienen hijos también y aspiran a que cuando menos estén en la mitad de la escala social, están pensando. Y ellos saben, los de el tanque de pensamiento de los plutócratas mayores, saben que están pensando ya. Y ven que hay una manifestación de las masas cada vez más galopante. Y que entonces, como yo decía al principio, antes de que tú tomaras la palabra en esta última parte del programa, saben que van a ir por ellos, pues. Si tú te preguntas ahorita, ¿acaso el coronavirus no está desnudando todo el aparato capitalista y el aparato de guerra y el aparato mercantilista, depredador del medio ambiente, de generador de la salud por la hiperpublicidad de los cigarros y el licor y todo eso? ¿Acaso no se están desnudando ahorita? Porque ¿qué ocasiona la muerte? ¿El coronavirus? No. El coronavirus vino a ser como la estocada del torero al toro, ¿sí? El punto final. Pero en realidad lo que está pasando es que la gente que está subalimentada, que come comida chatarra, que toma veneno embotellado, no digo las marcas, pero ya te las mencioné 2 veces hace rato, esa gente algún día se va a dar cuenta que está a la orilla de la muerte y que su abuelo se murió y que su hermano, inclusive el deportista, se murió porque había toda esa pandemia anterior de las múltiples enfermedades periódicas, enfermedades sistémicas. Y entonces cuando estos pensadores de la clase alta dicen, aguas, que viene una rebelión de las masas. Y te pongo 2 o 3 ejemplos. En Chile, por ejemplo, de donde es mi señora, antes del coronavirus salía 1 millón de gentes al fin de semana a tratar de tumbar al presidente que está ahí, que presumió de que era un paraíso su país, ¿no? ¿Qué los hizo recular? Ahí te va otra de las claves. Pues el coronavirus. Imagínate, a ver, ¿qué arma inventamos para que sin que sea la bomba atómica, porque todos nos morimos, la gente pueda recular en las marchas? Pues el coronavirus, solito, sin que la policía los lleve a su casa. Todo el mundo recula y se mete a su casa con sus hijos. Y ya que los tengamos allá dentro de sus casas, en el mundo y sus alrededores, pensaremos qué hacemos con ellos. ¿Sí? ¿Cómo nos los acabamos de comer o cómo los eliminamos? Claro, esto parece muy fantástico, pero si tú lees un libro que se llama 1948, ¿cómo se llama ese libro? Ese libro donde habla precisamente del Big Brother, ¿no? De una sociedad bastante feroz, que se parece mucho a la que ahora hay. Entonces, ¿qué más digo antes de terminar mi reflexión? La automatización, ¿no? La energía solar, la cuestión cibernética, la inteligencia artificial, todo eso va a estar, el capitalismo ya no va a tener que pagarle a los muertos de hambre para que medio coman y medio reproduzcan familia para seguir operando. Y estamos pues en la frontera de eso. Entonces yo por eso creo que, nomás lo primero que dijiste en este último segmento, y lo último que digo yo en este segmento, el mundo no es infinito. El mercado no es infinito. Llega una saturación del mercado, ¿sí? Y vienen ¿qué? Las guerras, como la que hay en China contra Estados Unidos y viceversa. Guerras comerciales, como la que hubo en la Segunda Guerra Mundial cuando Alemania ya miró que el mundo estaba repartido, no le dejaron nada. No había una colonia alemana en ningún lado. A cañonazos rompieron el cerco, pues. Entonces, esa fue mi reflexión. Tenemos ya 5 minutos para terminar el programa. Salvo tu mejor opinión. Bueno, la jornada de 8 horas, la semana de 40 horas, eso se logró en 1886. Y todavía tenemos la semana de 40 horas. Nuestra fuerza productiva es más eficiente debido a la educación y también a la tecnología. Y muchos países europeos ya han reducido su jornada, especialmente los países escandinavos. Ya era hora de que redujéramos la jornada y se podría hacer poco a poco para que haya suficiente tiempo para hacer transiciones en el mercado, y eso resolvería el problema de desempleo, y luego mejoraría el estándar de vida de la humanidad.
el candidato Yang estaba hablando de UBI, Universal Basic Income. Entonces, él dijo que no hay suficientes trabajos porque todo se va a, pues los robots van a quitar nuestros trabajos, habremos menos trabajos. Entonces, él estaba proponiendo que hubiera fondos, o sea, para que nadie quedara excluido. Y, o sea, era su tema principal. Y, o sea, ya está en la corriente principal esta idea. Y ahora tiempo, me gustaría que empezaran a reducir la jornada. Ahora que estamos en crisis, sería un momento oportuno. Um, ¿Y cuántos van a morir del coronavirus? ¿Como 1% de la población menos? O sea, no sería necesario que muriera 1% de la población para que hicieran esas transiciones. Y simplemente no le veo motivo en que sea... hay una explicación que quizás estaban haciendo una cura para un virus de murciélagos y tuvieron que combinar el ADN humano para que pudieran estudiar los efectos y hacer una cura y que se les escapó del laboratorio. He escuchado esa explicación, me parece más probable también, porque luego los líderes del mundo cambiaron de idea varias veces, no sabían qué hacer, ha habido mucha confusión, no me sugiere un complot muy organizado, ni Bien. tampoco veo motivo. Bueno, tal vez estamos ahí en el análisis que seguiremos leyendo y viendo la realidad. La realidad es muy testaruda y nos enseña mucho. Fíjate qué curioso. Obrador, que es un presidente humanista, que lo han catalogado de comunista, por cierto, él les está metiendo dinero a la bolsa a las gentes, ¿sí? O sea, un seguro universal para todo el mundo, para que, como tú digas, no se queden sin comer, ¿sí? Y obviamente que se está reduciendo la jornada porque la gente no está yendo a trabajar porque están cerradas muchas empresas. Entonces, ¿qué mayor reducción de jornada del trabajo? Ahora, la política en México, por ejemplo, ¿cuál fue? No podemos dejar por autoridad metida a la gente en su casa a fuerzas, porque la mitad de la población depende del trabajo de la calle, o sea, de negocios no formales. Y si se quedan en su casa, se mueren de hambre, o si salen, se mueren del virus. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Entrar a conciencia de que deben protegerse cuando salgan por el pan para sus hijos. Entonces, ese ejemplo que está tomando Obrador, no creo que lo hayan tomado porque lo hizo Obrador, ¿eh? Varios países ya están soltándole dinero a la gente para que se sostenga, pues. En Chile, por ejemplo, le están devolviendo por decisión del Congreso, no del presidente, que es un capitalista, les están devolviendo el 10% de sus ahorros para la pensión, para poder aminorar el golpe, pues. Entonces, eso que está cambiando, que sería, diríamos, algo terrorífico para el capitalismo, que se les diera dinero a la gente que no trabaja, ¿sí? Ahora está sucediendo. ¿Por qué está sucediendo? Por eso que te dije hace rato. Porque hay una ola de levantamiento tremenda que va a venir a deponer lo que queda del modelito neoliberal, que ya está haciendo agua por todos lados, en todas partes, ¿no? En fin. Pero bueno, podemos seguir hablando de esto. Scott Celtic, not, Sí, maestro, artista. estoy en scottcelticnut.com si Bien, quieren ver mi música, mis otros proyectos. ahí mismo. Bien, y acuérdate que ahorita voy a buscar a ver si cayó de nuevo ahí en el Facebook tus resúmenes de la invención del hombre blanco y de la, ¿cómo le llamas a esto? El estar humillando a la gente de color, ¿no? Por ser nada más de color. Eh, Aquí, con la historia de Martin Luther King, pues no se acabó de resolver el asunto, persiste todavía, ¿no? Ya vimos con la muerte de Floyd qué pasó. Esos estallidos de la imagen, de la metáfora, ¿no? Un policía blanco ahorcando con la rodilla
a un ciudadano de color y pasa un vecino por ahí y lo está grabando con su celular y le pregunta, ¿estás disfrutándolo? Enojado, ¿no? Al policía. El policía mete las manos a la bolsa, pues, miren, yo no estoy haciendo nada. Esos ramalazos de luz, en este caso de crimen, son los que mueven los cimientos de una sociedad que está ya cayéndose en el sentido del bien público, en el sentido de la moral pública, en el sentido de... Imagínate, para que gane la presidencia este hombre debe de invadir un país, ¿sí? Como Venezuela. Fíjate nomás qué trágico, ¿no? Ah, mira, llegó, invadió, pegó y nos quedamos con el oro del Moro. Caramba, eso no es digno de un país como este, ¿no? Por eso yo, que no sé rezar, voy a aprender a rezar para que no gane de nuevo este señor. Bernie Sanders lo dice, paren a ese loco, es muy peligroso, dice, es peligrosísimo, ¿no? Y ya lo sabemos, lo vemos. Bueno, querido amigo Scott Celtic Knott, fue un placer estar contigo. Inauguramos ahora un programa nuevo que va a seguir. El próximo es seguramente el Joese, para que nos hable cómo anda su rabia contra precisamente el candidato que no debe de llegar y cómo es que va a estar apoyando, con todos los paréntesis que tú dijiste, al otro, al menos peor, diríamos. Y también trae la idea el Joseph, de que ya debe cambiar el presidente Santana, que no se eternice ahí el señor Pulido, ¿no? En fin. Bueno, hermano, muchas gracias por haber aceptado mi invitación y estamos Gracias. a la orden. Que estés muy bien.